Eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al último ponente antes del descanso. Eta orain tokatzen zaigu Fernando García Vicente. Fernando García Vicente, bueno, benetan kurrikulum oso luzea dauka. Eta bera, nik uste dut bakarrik bi hitzetan esango nuke Zibilaren Aragoiko batzordeko presidentea dela eta zuzenean doktorea Zaragozako Unibertsitatean eta Araiko será justicia hoya. O sea, como he dicho, es el señor García Vicente fue justicia de Aragón, aparte de otros muchos títulos y una carrera dilatada académica, con lo cual creo que nos va a contar nos va a hablar sobre la experiencia aragonesa. Yo sin más le doy la palabra. Pues muchas gracias. Señora presidenta del Parlamento, señor presidente de la Academia, en primer lugar, quiero manifestar mi satisfacción por estar hoy aquí. Les comentaba que una parte probablemente de las mejores de mi vida la he pasado con ustedes, ¿no? Yo cuando iba a pescar cangrejos haciendo los retelis salvardos en la ría de Orio, coger chíchares en la regarata de Uribe-Zubía. Y cómo no recordar que la primera novia más o menos formal que tuve fue en San Sebastián y de San Sebastián. Eso me hace que a ustedes por esta tierra tenga una enorme simpatía. En segundo lugar, mi satisfacción por estar en el Parlamento, en este Parlamento. Mire, mi Parlamento me eligió 3 veces, por unanimidad, a propuesta de gobiernos de distinto signo. La primera vez de la derecha y las dos siguientes de la izquierda. Y solo tuve una vez un voto en blanco. Y había 5 partidos políticos. Y no les debía correr mucha prisa que me fuera, porque los mandatos son 5 años y aguanté 20. Y aguanté 20 porque al final dije, ya está bien. O sea, el que se tiene que ir soy yo. Y luego agradecer a la Academia que me ha invitado. Mañana voy a otra academia, también soy de 2 academias. Y eso, hablar de derecho aragonés, por eso les ruego que me disculpen porque no esté esta tarde aquí, pero es que cuando me piden que hable de derecho aragonés en algún sitio, aunque yo estoy ya jubilado, pues cojo los trastos y me voy de un sitio a otro. Bueno, yo voy a hablar de 2 cosas, del cómo hemos hecho para que el derecho aragonés esté funcionando bien, y luego les voy a hablar de una ley que creo que se van a tener que enfrentar y que nosotros llevamos 51 sesiones de 3 horas discutiéndola, que es el tema de la discapacidad. Y les voy a dar alguna idea por si a ustedes les puede ser útil. De todas las leyes que yo he hecho, estoy en esa comisión hace muchos años, 20 no sé cuántos, y es la más complicada de todas las que nos ha tocado hacer. Les daré algunas ideas por si les puede ser útil. Con relación al derecho foral, pues mire, la verdad es que en Aragón el tema del derecho foral funciona bien. Y funciona bien no solo a los altos niveles, sino que funciona bien en la calle y en los operadores jurídicos. ¿Por qué? Pues por varias razones. En primer lugar, porque en Aragón el derecho es una seña de identidad. Ustedes probablemente tienen más señas de identidad, pero nosotros, Joaquín Costa decía que Aragón se caracterizaba por el derecho. Hombre, y no voy aquí a venir a presumir, pero cuando Oliver Cromwell estableció la dictadura en Inglaterra, después de conquistar Inglaterra, Irlanda y Escocia, y estableció la dictadura, el protectorado, que era la dictadura, le sacaron los fueros de Aragón y le dijeron, if not, not. Aquello que decíamos, los fueros, será el rey si cumple nuestros fueros, hacer cumplir, y si no, no. Y otra cosa que la gente no suele saber es que cuando los padres de la Constitución se reunieron en Filadelfia, de la única Constitución española que se habló fue de la justicia. Podía citarles otras cosas, pero no venga aquí a presumir. Compréndanme ustedes. Bueno, pues es una señal de identidad. En segundo lugar, quiero decir que nosotros no suscitamos recelos, ni nos suscita recelos el derecho civil. Grandes civilistas nuestros han escrito manuales de derecho civil, Lacroix, Delgado, todos estos y tal. Y no tenemos un especial recelo. Y nosotros tampoco tenemos y no suscitamos recelos. Nosotros no tenemos un vocabulario como ustedes, pero tenemos 100 o 50 palabras que eso. Nosotros somos un poco sumardas, que no sabría definirlo, pues es una palabra especial. Mire, no suscitamos recelos y les voy a poner un ejemplo. Yo, siendo justicia de Aragón, propuse a mi Parlamento, a mi gobierno, a mi Parlamento, que modificara el título competencial del recurso de casación, recurso foral, porque en razón de la cuantía las servidumbres no van a llegar nunca allí y hay problemas de servidumbres en los pueblos. Es un problema muy agudo además entre la gente. Yo lo he visto en civil y en penal. Bueno, la competencia en materia procesal es discutible, ¿no? Probablemente más que discutible. Nos metimos y no ha dicho nadie nada y aquello está funcionando. Bueno, pues estamos satisfechos. Y luego,
Y mire, creo que también ha influido, están hablando de crear una comisión, en que ha habido un deseo de aproximación en cuestiones polémicas en el derecho foral. Se han dejado fuera. Les diré dos ejemplos. O sea, cuando habla de la comisión la creó Manuel Jiménez Abad y, bueno, Manuel Jiménez Abad era del Partido Popular, ¿no? Bueno, el primer presidente de esa comisión fue Jesús Delgado, que lo ha hecho muy bien, además, porque es un experto jurista, se había presentado a las elecciones por Izquierda Unida. Quiero decir que yo he intervenido alguna vez como justicia, porque he sido miembro de la comisión desde el principio. Cuando era justicia me reservaba, no iba porque me parecía mal tener que intervenir desde fuera. Solo he intervenido 2 veces, en esta que les voy a decir y en otra, que también se lo voy a decir a continuación. Se planteó, cuando era mucho más polémico, el tema del aborto de los menores. Y yo vi que si eso se planteaba en las Cortes no iba a salir la ley de los menores. Pues me fui a hablar uno por uno, discretamente, con todos los grupos y lo retiraron y salió la ley. ¿Por qué? Porque hemos evitado, con independencia de la idea que pueda tener el presidente o los que estamos allí, que somos gente muy diversa, pues hemos evitado los temas polémicos siempre y los hemos dejado al margen. La otra intervención que yo tuve, que la comisión le pusieron, por influencia de nuestros queridos amigos catalanes, Jesús Delgado tiene mucha influencia de ellos, pues quisieron que se llamara el Código de Derecho Civil. Yo dije, hombre, es que nosotros como los navarros tenemos fuero, tenemos que llamarle el Código de Derecho Foral. En algo nos tenemos que distinguir y frente a la comisión de todos los expertos, el Parlamento me hizo caso y el código se llama Código de Derecho Foral. Bueno, mire, quiero decirles que las cosas han funcionado bien a lo largo de estos 35 años. ¿Y por qué han funcionado bien? Pues han funcionado bien por varios factores. Ahora les he oído a ustedes decir que están creando una comisión. Manuel Jiménez está creada. Manuel Jiménez Abad creó una comisión en la que fue muy generoso porque, siendo el Gobierno quien la creaba, una comisión asesora del Gobierno, yo soy el presidente ahora porque me han elegido hace año y medio. Bueno, la mayoría de los miembros de la comisión no los elegía el Gobierno, los elegían los colegios profesionales, la Facultad de Derecho, el Tribunal Superior de Justicia, y elegían al que querían, libremente. Y el Gobierno solo se reservó el derecho a elegir 3. Y la presidencia de esa comisión no la elegía el Gobierno, la elegía, y era un órgano consultivo el Gobierno, la elegían los miembros de la comisión, ¿verdad? Bueno, pues esa comisión ha funcionado muy bien. He visto las actas, llevamos 380 y tantos actas de esa comisión. Tenga en cuenta la dificultad que yo, ahora que soy el presidente, que tiene que presidir una comisión donde nadie de los que está allí cobra nada. O sea, yo fui al Senado y no me pagaron ni el parking. O sea, yo mi autoridad era para decirles que a esa comisión que quiero que esta ley esté acabada el día 28 de diciembre, que es el día que yo cumplo 75 años y me voy a ir. Me fui a ver al presidente y dice, mándame una carta diciéndome que quieres que esté para el 28 de diciembre, porque yo tengo una autoridad relativa. Alguien que no cobra nunca nada y que trabaja muchísimo, pues se tiene una autoridad muy limitada. Bueno, pues lo primero que se creó esa comisión. Pero claro, una comisión necesita un sustento social alrededor, técnico y social. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Y fue una idea que surgió de Carlos Carnicer, al que, por cierto, quiero tener un recuerdo del amigo mío, el presidente, porque no sé si se entera, pero está en una situación delicada en este momento. Pues se puso en marcha en el Colegio de Abogados, organizado por todos los, presidido por Justicia, que es el que no genera problemas, un foro de Derecho aragonés, donde todos los años, antes eran 3, yo lo pasé a 4, se discuten cosas de derecho foral aragonés entre unos expertos que se eligen. Y hay un ponente y 2 coponentes. Pero tan importante como la opinión de esos ponentes y coponentes son la del público que interviene. El público interviene, la gente interviene, no va a dedicar al gran público. Un año lo pusimos en el Heraldo y se nos llegó gente que venía a preguntar por el contrato de arrendamiento y no queremos que viniera a hablar de eso. Y ha habido gente como Honorio Romero, un excelente amigo, y otros notarios y registradores, profesores de universidad, que han intervenido y han creado un sustracto sobre instituciones, la legítima, pero vamos a hablar de la legítima. Y eso ha servido de sustracto, eso se publica. Se publica y se manda a todo el que quiere tener y además se le regala y tal. 5.000 ejemplares, que para un libro de derecho, 5.000 ejemplares, dudo que haya muchos que lo tengan, ¿verdad? Pues se creó eso. Luego, claro, al margen de que se haga esto, hay que tener más sustento. Yo propuse al Gobierno que creara una cátedra de Derecho Público y de Derecho Privado, y la creó. Pero para crear una cátedra de Derecho Público y otra cátedra de Derecho Privado no falta con que haya una cátedra de Derecho Público y de Derecho Privado. Hace falta que haya un manual de Derecho Público y otro de Derecho Privado. Y, bueno, me puse en contacto con unos y con otros y
pagándolo, porque hay que pagarlo y hay que pagarlo bien, porque si a las cosas hay que dar categorías, y a una reunión hay que es categoría antes por reunión y la posada al peine, hay que reunirse en un sitio que se coma dignamente, no lo digo en plan lujoso, ¿no? Vamos, eso, yo en la vida, después de tantos años, he aprendido lo que decía un maestro mío de la facultad, Agustín Vicente Gella, que decía, fulanito tal es un catedrático excelente, es un no sé qué, es abogado de Estado, no sé qué y tal. Y dice, pero le falta cabaret. Pues en la vida hay que tener también, sobre todo cuando está en este mundo en el que estamos, hay que tener un poco de eso. Bueno, pues se promovió hay unos manuales que van por la 4ª o 5ª edición, que sufragaba Justicia y Ibercaja nos pagaba la mitad de eso y que regalamos a todo el que quería y se ponía a la venta por 20 euros, pero es un manual de 300 euros que cuesta mucho. Uno de derecho público y otro de derecho privado. Jesús Delgado y luego otros y se encargaron de esto. Pero no basta con hacer eso, hay que hacer que la gente en el pueblo se sienta orgullosa del derecho. Y esa es una función que yo asumí. ¿Qué es lo que hicimos? Pues mire, una cosa que tuvimos una colaboración excelente. Durante casi un año hacíamos una cosa que los periodistas llaman quesitos, que es un corte de 3 minutos sobre una cosa de derecho aragonés. Eso que hace Radio Nacional de la 5, luego la de Aragonesa, porque nosotros no teníamos Radio Aragonesa, lo han estado haciendo. Y entonces, pues con una periodista y un magistrado de los que trabajaba conmigo, que le decía lo que había que decir, hacía una cosa. ¿Se puede dejar todo un hijo y nada a los demás? Sí, ¿cómo? Pues eso lo decíamos. Y así la gente se ha ido enterando de cosas. Bueno, había que influir también en los operadores jurídicos. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, cursos para jueces, para fiscales. Tuvimos alguna dificultad en esto. Yo soy fiscal y he preparado 200 jueces y 20 notarios, pero tuvimos alguna dificultad con los que no eran nuestros. Aquí vino a Aragón un presidente que había estado aquí y otro gallego y que no tenía ni idea de derecho aragonés y estudió en 2 años que no ha dictado una sola sentencia de derecho aragonés porque decían que no tenían competencia. Un tribunal que no tiene de derecho foral, que no tiene competencias para opinar de derecho foral, ¿para qué sirve, hijo? Bueno, al final le dimos la vuelta a todo eso, pero creamos unos cursos que hubo que pelear en el Consejo. Me ayudó Javier Moscoso, que había sido compañero mío en la Fiscalía de Pamplona, y me ayudó otra vocal del Consejo, y unos cursos para jueces, para fiscales, para todo el que quería, que además los subvencionamos, incluso damos dinero online, de cualquier manera. Bueno, y eso hizo que hoy se aplique con toda naturalidad el derecho aragonés. Y la gente en Aragón, tanto los operadores jurídicos, los notarios, como los abogados, como eso, lo consideran como normal aplicar el derecho aragonés. Y además, incluso les diré una cosa, se sienten notarios, se sienten orgullosos de aplicar el derecho aragonés porque, en fin, consideran que está muy bien el derecho aragonés, que hemos sido avanzados, y yo creo que en algunas cosas es verdad que hemos sido avanzados respecto a otros derechos que iban algo más retrasados. Pero no solo hay que hacer eso, hay que hacer más cosas. Yo he dado en 260 pueblos conferencias hablando de justicia o del derecho aragonés. A mí, a todos los sitios donde me llamaban a dar una conferencia, cogía y iba. Yo les cuento una anécdota, todos se lo voy a contar. En Torralba, y el alcalde me dice, hay 40, a lo mejor le parece que son pocos, ¿verdad? Y dice, pero es que este pueblo somos 48. Hay 2 que están malos, 2 que están fuera y 4 que no sabemos dónde están. El resto están todos aquí. Bueno, pues que a la gente, y le digo una cosa, con un éxito enorme, con honor y hemos hecho, porque la segunda parte del éxito es que al acabar aquello, te decían, tengo un primo, que te planteaban el problema que ellos tenían, claro, y les cuento otra anécdota, porque hay que hacer esto agradable y tal. Una vez una señora se levanta, dije eso, que creo que nosotros ya saben que nosotros tenemos que pagar impuestos de sucesiones, entonces la gente le preocupa mucho si dejar en vida a los hijos o no dejar a los hijos. Yo siempre digo que no hay que dejar lo que uno puede necesitar. La anécdota aquel que deja al padre en la puerta del asilo y se llora, y ¿por qué llora? Porque mi padre también lloró en esta misma puerta y tal y cual. Yo le decía que no hay que dejar en vida que para necesidad, que la casa que no la suelten nunca, ¿no? Se levantó una señora en primera fila muy mayor y dice, dígalo más fuerte para que se entere a mi yerno que está en la última fila. Bueno, pues eso es así. Bueno, y hemos hecho más cosas. Ahora yo no sé, porque el día que te vas de una institución, he sido fiscal y justicia 20 años, pero el día que te vas hay que cerrar la puerta y no volver. Yo no sé lo que han hecho ahora, me parece que ya no han hecho lo mismo. Publicamos 100 libros sobre derecho histórico de aragonés, algunos también de derechos humanos, pero publicamos 100 libros. Y ya digo, conferencias he dado desde con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a Rusia, me he ido a hablar de esto, hasta Georgetown y Washington y todo Sudamérica. Hoy se aplica con naturalidad nuestro derecho y eso estamos satisfechos, ¿no? O sea, y además estamos orgullosos.
Bueno, eso quería contarles en general. Me parece que es importante que les plantee lo que hemos hecho muchas reformas, damos sucesiones, porque, en fin, había. Pero ahora tenemos un problema que nos ha encargado el Gobierno de Aragón y que estamos intentando solucionar, que de todos los que ha hecho esta comisión, me decía Jesús Delgado, que es el más complicado de los que nos ha tocado. Ya saben que hay un convenio de Nueva York de hace 17 años que viene a decir que no hay personas con discapacidad. Lo cual, dicho de una manera es cierto y de hecho de otra no es cierto. O sea, yo que me he recorrido todas las semanas, vivo en una residencia de mayores, de menores, siendo justicia, porque hay que estar en el terreno, hay que ir por la calle, aunque tengas que ir protegido tal en algunos momentos, ¿verdad? Bueno, pues hay una asociación de niños en Zaragoza sordociegos, que hay 30 niños sordociegos, pues por mucho que diga que tienen plena capacidad, no la tienen. Entonces, hay un problema social muy importante con personas con eso y con personas mayores que están perdiendo la capacidad de decidir por sí mismo. Y es un problema que es urgente y que hay que resolver. Y que en este momento en Aragón tenemos un follón enorme porque en nuestra legislación regulamos la tutela, la curatela, el defensor judicial, cosa que me parece que ustedes afortunadamente no tienen, y entonces estamos proponiendo un Código Civil que no nos gusta en la forma y en el fondo, con una legislación aragonesa que hay. Y eso genera inseguridad jurídica, genera problemas, enormes problemas. Y por eso nos encargó el Gobierno que hiciéramos una ley. Yo cogí esto hace año y medio porque Jesús Delgado lo tuvo que dejar por edad y ese es el reto que he tenido y espero cumplirlo el 28 de diciembre, que espero poderme ir. Bueno, llevamos 51 reuniones de 3 horas, con muchas horas anteriores trabajando cada esa. Es complicadísimo. No hemos aprobado ni a 2 artículos por sesión, Da una idea de la complejidad que tiene esto. Y yo les voy a dar a ustedes... yo les quería decir a ustedes alguna cosa. Ese problema que tenemos nosotros, a lo mejor ustedes no lo tienen. Y se lo quiero decir por lo siguiente. Rodrigo Berkovich, que no es un peligroso hombre de la extrema derecha, sino más bien lo situarían en el otro lado, que fue el que hizo la ley actual con Luis Díez Picazo, dice que la legislación que teníamos era perfectamente compatible con el Convenio de Nueva York, la anterior. Es que esto ha cambiado. O sea, en el siglo XX, ya saben, cuando había eso en España, cuando no quería divorciarse de su mujer, pues ¿qué hacía? Si iba a un médico, le hacía un certificado diciendo que estaba loca, si iba al gobernador civil, le autorizaba el internamiento, la metía en un psiquiátrico y a los 6 meses estaba loca. Yo, que he sido fiscal y he declarado más de 1000 personas con discapacidad, porque fui 10 años fiscal jefe en Huesca y me ocupé, como era civil, también me ocupé en otros sitios donde estuve de estas cosas. Hombre, esto no se hacía así, ahora se hacía con todas las garantías. Podía haber equivocaciones o no, pero se hacía con todas las garantías que se podían hacer. Bueno, pues a ustedes les digo que a lo mejor no es tan urgente modificarlo, pero como nosotros tenemos una superposición de legislaciones, y hay. ¿Qué son las ideas? Y les voy a transmitir 10 ideas que nosotros consideramos. Primera. La primera es que hay que reconocer la dignidad de la persona con discapacidad como principio fundamental, reconociendo su capacidad jurídica, pero hasta los radicales en este tema se acaban ahí y no dicen nada más. Yo creo que el sentido común, que esto al final es como lo que digo, y hay que decir que también hay que tener en cuenta que hay que protegerlos. O sea, usted tiene toda la capacidad que quiera, pero cuando usted no puede decidir, porque no puede decidir por el motivo que sea, hombre, estas normas no están pensadas para fastidiarles, están pensadas también para protegerles, como las normas que regulan la capacidad de los menores. Eso hay que tenerlo como principio fundamental. Y en la exposición de motivos lo pienso poner. Segundo, todos tienen capacidad jurídica. ¿Qué es la capacidad? ¿Quién tiene capacidad jurídica? Quien entiende el contenido de un acto y los efectos del mismo. Lo hemos definido así en la ley. El contenido y los efectos del mismo. Y hace falta que esa limitación sea permanente. O sea, porque uno lo opere y esté 15 días en una UCI, por eso no es una persona con discapacidad. Tiene que tener una tendencia a la permanencia para que se pueda aplicar esta ley. Tercera cosa, que yo considero fundamental en esto y en general en el mundo del derecho. He leído bastante el mundo anglosajón. Hay que confiar en los que tienen que aplicar en la ley. Esto no es como la legítima o la fiducia, que es igual para todo el mundo. Nada, la que sea. Aquí cada caso es un caso concreto y hay que aplicarlo a cada caso concreto. Y hay que confiar en los jueces, en los fiscales, en los abogados, en los notarios, incluso en la misma administración cuando tienen que tratar con ellos. Hay que confiar y que en cada caso concreto busquen la mejor solución. Por eso yo, en la medida que he podido en esta comisión, porque ahí cada voto es un voto, yo he pedido que se ponga el juez, el notario podrá.
Hay que darle posibilidades. Que alguna vez se equivocan, pues ya lo modificaremos, que aquí nada es definitivo en esta materia, o ya se apelará, pero hay que confiar en las operaciones jurídicas. Aquí no puede establecerse unas normas inflexibles para todo el mundo porque cada caso es un caso diferente. Luego, otra cosa que creo que es fundamental. Yo me he ido a las asociaciones de Huesca, siendo fiscal y siendo justicia, he ido una vez al mes a todas y he estado 20 años. O sea, que he visto bastante. A mí me han tirado un destornillador a la cabeza, no pasa nada, es gajes del oficio, ¿verdad? Pero he estado allí, me pasan por la calle, eso. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que no hay que complicar la vida a los cuidadores más de aquello que es estrictamente necesario. O sea, siendo justicia hicimos 2 informes. Uno sobre el estado de los... Zaragoza de una calle entre 80 y 120 personas, que se sabe con nombres y apellidos quiénes son, y no están declarados incapaz. Hicimos un estudio sobre ellos. El 80% de ellos tiene una enfermedad mental no declarada o no tratada y que su familia no quiere saber nada de ellos porque no les generan más que problemas. Entonces hay que partir que hay determinadas personas que, bueno, que hay que facilitarles el que se puedan hacer cargo de otro, que si les ponemos muchos inconvenientes no harán. Y en la cárcel de Zuera, el 40% de los que hay tiene una enfermedad mental y hay 2.000, no detectada o no tratada. Y que conste que una persona en la cárcel, entonces, cuando yo hice este estudio hace 7, 8 años, no sé cuántos, costaba 2.100 euros al mes, que no sé, fíjate, se podían tomar medidas de rehabilitación en lugar de mantenerlos en la cárcel, que es lo más cómodo. Bueno, principios que la ley tiene. En primer lugar, hay que respetar la voluntad de la persona, cuando la puede tomar estando bien. Y eso es fundamental. Si uno estando bien va al notario y dice quiero que el día de mañana, cuando yo no pueda, se haga esto, eso hay que respetarlo. Y lo tiene que respetar todo el mundo, incluidos los jueces si en su día tienen que establecer una curatela porque él solo ha previsto 4 cosas concretas, pero hay que abarcar más la protección. Es lo que en términos técnicos se llama mandatos de apoyo, que lo normal es que se hagan ante un notario. Y el notario tiene que apreciar la capacidad en ese momento, y si el notario piensa que tiene capacidad esto, y bueno, aunque pudo haber algunas reticencias, es una competencia que tiene que asumir pidiendo informes de otros médicos, de los forenses, de los que quiera, pero eso, y si cuando uno manifiesta una decisión, admitimos eso. Hemos establecido una excepción a ese principio general, que es muy importante, algo que los juristas llamamos el standum escarte. Contratos que hagan pactos de dependencia futuro, riesgo substantivo interdito. Si cuando el discapaz toma una decisión y las circunstancias cambian de tal manera en su perjuicio que no las había podido prever y además le van a causar un daño, el juez de forma motivada podrá dejar sin efecto ese mandato. Eso es importante, esa medida de protección. Hay que protegerlo, pero si las circunstancias han cambiado y no la ha podido prever y además va en perjuicio, que se pueda cambiar. Segundo principio que creo que es fundamental, y es fundamental en esta ley, hay que partir de la guarda de hecho. O sea, la mayoría de la gente que son mayores, que tienen algunas limitaciones. Tienen alguna limitación, no pueden salir de casa, no pueden eso y tal. Todos tenemos limitaciones en el fondo. Bueno, pues la forma normal de actuar es sobre la base de la guarda de hecho, que el que vive con ellos es el que les pide la medicina, el que saca del banco 100 euros para pagar no sé qué, el que tal. Y la guarda de hecho la hemos desjudicializado. La guarda de hecho puede acreditarse por cualquiera de las formas que el derecho permite probar una cosa. Con un acta de notoriedad hecha ante notario, o como sea, o yendo al banco y diciendo, ya, mire, que mi padre... Vamos a ver, esto es para las cosas normales. Si hay que sacar 100 euros con una tarjeta de crédito, pues el banco normalmente, si lo ve, te lo va a dar sin ningún problema. Si hay que sacar 50.000, te dirá, oye, constituye una curatela. Y no hace falta ir al juez para que esto, porque hay que tratar de judicializar esto. Una cosa que hemos incluido es que la guarda de hecho puede operar también en el ámbito sanitario, o sea, para llevar al médico a una persona, incluso para apoyarle en el momento determinado. Si se hace esta operación o no, pues el médico dice que se hace la operación, que hay que hacer la operación, pues por vía de la guarda de hecho se puede hacer. Eso lo tenemos en la ley tal como está.
el Gobierno y el Parlamento lo puede cambiar, porque yo cuando fui a hablar con ellos le dije, oye, si cambiamos algo, dicen, no pasa nada, nosotros somos un órgano asesor vuestro, nosotros nos enfadamos porque cambiéis, porque hay algunas decisiones que en el fondo tienen un trasfondo político y se puede eso. Pensamos que para las cosas normales, a lo mejor para una operación de vida o muerte y tal, pues hay que tomar más medidas, pero para una cosa normal, luego tenemos previsto esto. Bueno, intervención judicial mínima. El juez podrá adoptar medidas de apoyo concreto, o sea, para vender, para donar, para no sé qué, tal y cual, pues el juez dice que hará falta que asistencia del que sea, del curador o de una persona en concreto, o de la Junta de Parientes, que en Aragón tenemos, que nos hace muy buen papel, por cierto. Estas medidas, la intervención judicial, las medidas que se adopten deben ser estrictamente necesarias, proporcionales y revisables cada cierto tiempo. Y para afectar a la esfera personalísima, cuando es la vida o muerte la operación, por ejemplo, se atenderá a lo que haya podido prever voluntariamente el que está en esa situación. Y la intromisión en esta esfera se hará solo en su propio beneficio y nadie podrá ser obligado a permanecer internado sin autorización judicial. Luego, cuando ya hay personas que yo he oído muchas veces, porque íbamos a verlos, porque es la mejor manera de saber, hay gente que no sabe ni cómo se llama ni nada de nada. No. Bueno, para esos casos hay varios tipos de curatela. La de comunicación, hay gente que no puede expresarse, pero que con una ayuda que le ayuda a expresarse, bueno, los sordociegos a lo mejor, por ejemplo, y otros también. La de acompañamiento o asistencia, bueno, la acompañan a un sitio o a tomar una decisión que acabe ya, ¿no? Sí. Muy bien. Y facultades de representación. Y acabo diciéndoles dos cosas. Una que es discutible y que no sé lo que hará el Gobierno de Aragón. La patria potestad prorrogada la hemos suprimido, lo cual, desde un punto de vista técnico-teórico, está muy bien, porque lo que hemos hecho es constituir una curatela idéntica a la que había hasta ahora, pero la patria potestad quitando todas las medidas de control. Lo que pasa es que hay en los que se están en esos temas tratando, dice que no es lo mismo tener la curatela que seguir siendo padre. Es un tema afectivo. Eso es una cuestión. Y luego dos cosas que voy a... eso. Mire, hay una cosa que yo creo que ustedes también tienen que hacer y urgentemente, y el notario lo entenderá perfectamente. El Código Civil ha suprimido la sustitución ejemplar. O sea, cuando un señor tiene un hijo, puede decir que yo le dejo mi bien a mi hijo, pero que el día que él se muera sin poder hacer testamento, yo prevé que ese bien vaya, por ejemplo, a la institución que le está cuidando. Eso lo ha suprimido el Código Civil. Todos los que están en ese mundo consideran que es una barbaridad. Todos consideran, porque quien hereda, se abre la sucesión in intestato, la sucesión heredan sus primos, unos primos que a lo mejor no lo han visto, heredan sus primos que a lo mejor no lo han visto en 5 años. Y eso es una barbaridad. Cuando lo han cuidado, a lo mejor han tenido una situación cuidándolo bien 40 años. Eso es una barbaridad. Y ese problema lo tienen ustedes porque se ha suprimido el Código Civil y ahora ya no se puede hacer tampoco aquí. Bueno, no sé si tienen otra solución mejor. Y luego, la última cosa que creo que también tienen que tener en cuenta. En las disposiciones transitorias, que es muy importante, el Código Civil dice, ha establecido plazos. Una barbaridad, son incumplibles. Nosotros lo que decimos es que todas las sentencias anteriores vamos a proponer que automáticamente todas las tutelas se conviertan en curatelas representativas, sin perjuicio de que el juez de oficio o estancia del fiscal o de parte pueda modificar esta situación. Y también hemos propuesto que se confirme la validez de todas las medidas de apoyo previamente establecidas. Y muchas gracias.